Provida Latinoamérica es el tema de hoy en Informe Provida. Bienvenidos amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Estamos en un episodio más de Informe Provida y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Les traemos a Catalina Gutiérrez de una organización fascinante, dinámica, que se llama Provida Latinoamérica, también conocida en redes sociales por su diminutivo que es Provida Latam. Y es un grupo tan dinámico que está haciendo muchísimo impacto en la defensa por la vida. Y le damos la bienvenida ahora a Catalina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Astrid, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un honor estar con ustedes y nada, aquí disponibles para hablar de esta causa que es tan importante para nuestra región. También tuvimos a tu compañero en la lucha en Colombia, Jesús Magaña. Estábamos todos tan consternados, tan tristes al ver lo que aconteció en Colombia en particular, pero también tan inspirados por la respuesta de ustedes, los colombianos, que siguen en pie, que siguen en la lucha, que no se rinden, que son un pueblo claramente pro vida. De hecho, toda Latinoamérica lo es una gran esperanza y un gran ejemplo para el mundo ante las amenazas tan grandes que les acaen, y muchas de ellas principalmente por fuerzas exteriores a ustedes, por fondos de países como el mío, tristemente Estados Unidos, pasan estas cosas, pero ustedes siguen adelante y te felicito, Catalina. Cuéntanos un poco cómo tú te iniciaste en el movimiento Provida y lo que tú realizas ahora con Provida Latinoamérica. Bueno, Astrid, pues mi historia de vida está marcada por la conversión. Yo soy católica por gracia de Dios y curiosamente durante la época en la que estudié en la universidad, en una universidad pública aquí en Colombia, eh, pues estuve muy cercana a todas estas ideologías contra la vida y aún así Dios quiso mostrarme el camino y me dio la gracia de la conversión a través de la razón. Fíjate, es muy interesante porque mucha gente piensa que solo la fe importa y la fe, claro, importa, pero decía San Agustín que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, a través de la razón, a través de los debates, de conocer la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica, a través de los debates filosóficos, teológicos, empecé a descubrir mi propia fe y en ese camino me encontré con esta triste realidad de las ideologías y de todas esas iniciativas contra la vida en nuestros países. Así que, bueno, poco a poco me fui involucrando con la fundadora de Provida Latinoamérica, que de hecho es argentina, una gran amiga mía, Eugenia María Asaf, y con ella empezamos a trabajar juntos en este proyecto que se llama Provida Latinoamérica, en el que tenemos presencia en prácticamente todos los países de nuestra región. Y bueno, me gustaría compartir que tú también eres abogada y estudiaste en Sevilla un máster en Derecho Constitucional. Entonces, me llamó la atención porque digo yo, acaba de pasar algo tan fuerte, tan grande en Colombia, en la Corte Constitucional de tu país. Qué cosa tan contraria, ¿no?, a la Constitución de tantos países, el atropello contra la vida, contra los más vulnerables. Cuéntame qué pasó por tu mente, tu corazón, cuando tú te enteraste de esta decisión tan terrible que pasó el mes pasado en tu país.
Bueno, pues yo creo que son muchas las emociones encontradas, no solamente en Colombia, desde luego es el más reciente, pero acabamos de tenerlo también un pronunciamiento similar en el Ecuador, en la Asamblea Legislativa del Ecuador, que aprobó el aborto por violación. Ocurrió también en México, en la Corte Suprema de México hace unos meses, y bueno, en Argentina lo vimos todos con dolor en diciembre de 2020. Y yo creo que ciertamente es una agenda que poco a poco eh, se va extendiendo lastimosamente por nuestra región, que como tú decías, es una región provida. Por supuesto que el primer pensamiento es de dolor por aquellos inocentes que mueren en estas clínicas. Por supuesto que también nos da dolor por las mujeres que muchas veces son forzadas. Hay múltiples estudios que demuestran que en más del 40% de las ocasiones los abortos ocurren por presiones hacia la mujer, por presiones económicas, sociales, familiares, de sus parejas, coacción, etcétera, por todo tipo de violencia. Entonces también nos duele porque es una agenda que se dice en favor de la mujer, pero que realmente no lo es. Nos duelen todas esas mujeres, esas pequeñas mujeres que dejan de nacer por obra de esta agenda. También nos duelen todos esos médicos que juraron defender siempre la vida con el juramento hipocrático y que lastimosamente no lo están haciendo. Nos duele que nuestro sistema de salud le dé prioridad a la matanza, al genocidio de los más inocentes, pero también a pesar de ese dolor y también a pesar de esa tristeza y de saber todo lo que implica esta industria, también tenemos esperanza. Y yo creo que eso es un mensaje que hay que dar porque sí es verdad que hemos tenido muchas avanzadas contra la vida, pero eso solo nos debe llamar a fortalecernos como organizaciones, a fortalecer nuestro apostolado, a fortalecer la formación que brindamos a nuestras comunidades, a nuestra sociedad, de recordar a la sociedad tal vez que no lo sabe, que por ignorancia, por indiferencia, no lo sabe, pero mostrar esa realidad para que se sepa que el aborto, que la eutanasia, que el suicidio asistido, que tantas cosas tan tremendas, tantas acciones contra la vida, atentan no solamente contra la vida individual, sino sobre todo contra nuestra vida en sociedad. Catalina, ante todo lo que acabas de mencionar, tenemos que, como dices tú, siempre recordar a las personas que el mensaje pro vida es un mensaje de esperanza. Ser pro vida es traer la buena nueva. Estamos ahí para trabajar, para ayudar. De hecho, muchos desconocen que la parte más grande de pro vida es la parte que está asistiendo a las madres con sus bebés, con sus hijos, a las familias. Es la parte más grande. De hecho, en Colombia y en cada país en Latinoamérica existen lugares que se llaman CAM, Centro de Ayuda para la Mujer Embarazada. Yo pertenezco con mis compañeras en Los Ángeles, somos parte de la red de centros que asistimos a madres latinas que están enfrentando una decisión muy difícil en su embarazo y las seguimos acompañando después. Así que el mundo tiene que saber lo que es realmente Provida. Y por eso me encanta lo que están haciendo ustedes, Catalina, con Provida Latinoamérica, Provida Latam en redes sociales, porque ahí está la lucha, ahí está el debate. Todo el mundo tiene los ojos fijos en redes sociales. Ustedes tienen una página, bueno, he visto su Instagram, su Facebook y YouTube, tan dinámico. Si no lo conocen, amigos, tienen que ir a estas páginas. Son tan creativos con el diseño, con los videos. Cuéntanos cuál ha sido la inspiración, cuál es la estrategia y la misión de Provida Latinoamérica.
Bueno, pues Provida Latinoamérica nació en el marco de toda esta, de los encierros que ocurrieron durante la pandemia en 2020. Empezó a crecer muchísimo, esa plataforma estaba creada un poco antes, pero empezó a crecer mucho por lo que tú dices, ¿no? Ese llamado hacia las redes sociales. Y somos una organización que busca defender la vida, la familia y la verdad y fortalecer a nuestra comunidad a través de la formación y la promoción de los principios cristianos. Pero no solamente en las redes sociales, en Internet nos podemos quedar, sino que es necesario que esa formación, que esa actividad que hacemos en redes sociales, en Internet, lleve y conduzca a una acción concreta y real, ¿no? De hecho, nosotros aquí en Colombia tenemos una fundación que se llama la Fundación Coragem, en la que, digamos, tratamos de llevar precisamente a la acción real y concreta con comunidades vulnerables nuestra acción pro vida, ¿no? Entonces, tenemos distintas actividades, principalmente las de formación a través de nuestros canales en YouTube, en Instagram, en Facebook. Tenemos club de lectura, tenemos talleres de argumentación, es decir, brindamos herramientas para la formación en materia pro vida. Pero además hacemos vigilias completamente pacíficas frente a clínicas donde se realizan abortos para visibilizar esta realidad y hacemos en esas vigilias oración constante, completamente pacífica, donde ofrecemos a las mujeres que están pasando por un embarazo inesperado, por un embarazo en crisis, ofrecemos alternativas para que estas mujeres puedan decirle sí a la vida, para sacarlas de esos entornos de presión o de violencia en las que se encuentren, para que puedan darle el sí a la vida. Y por otra parte, además, trabajamos con comunidades vulnerables, con familias, particularmente en Cartagena de Indias, donde apoyamos a todas estas mujeres que también tienen embarazos inesperados, tratamos de buscar alternativas a todos estos conflictos que ocurren entre las familias, conflictos sociales, en comunidades donde, bueno, donde hay violencia sexual, donde hay dificultades económicas bastante grandes, con el propósito de formar a estos chiquitos, ahí veíamos algunas imágenes, a estos chiquitos y a estas mujeres, a estas familias, para que fortaleciéndose ellos no lleguen a digamos, a esta terrible decisión de quitar la vida. Estamos viendo también imágenes en marchas, en plantones, en México, en Colombia, en Argentina, hemos estado. Tenemos presencia en Ecuador también. Entonces, el llamado desde Provida Latinoamérica es a formarnos, pero también a que esa formación nos lleve a la acción concreta. Así es, eso es tan importante. La formación es muy importante, la oración como fundamento y que todo eso te lleve a la acción, al valor. Eso es lo que a veces nos falta un poquito, Catalina, el valor en el momento en que Dios te lanza un reto, una persona que te necesita, una jovencita con una pregunta, una duda. Te quiero compartir que hace un par de días una amiga de Informe Provida nos escribió porque ella es maestra, creo que es de Colombia, de hecho, es maestra y ella tiene sus alumnas que son adolescentes, le están lanzando unas preguntas fuertísimas, ¿sí? En contra de la vida, porque aunque los padres en la iglesia, los maestros que son pro vida, intentan compartir la verdad, están las redes sociales, están las películas, las canciones, las celebridades que ahora celebran el aborto así descaradamente. Entonces los chicos están confundidos, ellos quieren ser parte de lo que hacen los amiguitos, como piensan los amiguitos o su generación. ¿Tú qué dirías, por ejemplo, a esa maestra? ¿Cómo ella puede formarse? ¿Qué puede hacer ella por sus alumnos que la están retando? ¿Cómo ella puede conseguir información de una fuente como Provida Latam para instruir a sus jóvenes, para inspirarlos en la verdad de Provida?
Claro que sí, pues mira, yo creo que ese es el mayor reto que estamos enfrentando hoy, ¿no? Es un desafío que viene por varios frentes, como tú lo has mencionado, y principalmente nuestro público más joven en nuestra sociedad es el objetivo de estas ideologías. El feminismo apunta a cada vez poblaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que hablar con la verdad siempre en los padres de familia, los maestros, los sacerdotes. Tenemos muchísimas oportunidades digamos, nuestro oficio, nuestro estado, para dar a conocer la verdad y hablar siempre con la verdad, sobre todo respecto de esta realidad que muchas veces es ocultada en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, que sí debemos formarnos porque hay una necesidad y tiene que ver con esa sed de conocimiento y de justicia que no es mala, pero que está mal encaminada debido a toda esta propaganda, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es formarnos para que en esos ambientes en los que vamos a decir la verdad podamos acudir con herramientas que también conduzcan a recomendar, a sugerir y a convencer sobre todo a el público, pero a través del uso de la razón, ¿no? Te contaba que mi historia de conversión tiene que ver nuevamente con esas discusiones de conocer la doctrina de la iglesia y de sentarme a razonar sobre ella. Yo creo que todos somos seres racionales, desde luego. La iglesia católica nos dice que la racionalidad es parte, digamos, defiende el derecho natural, que es una racionalidad, no es irracional, es muy racional, y yo creo que hay que acudir a eso, ¿no? La lógica, hacer preguntas aunque parezcan incómodas. De hecho, nosotros estamos haciendo ciclos de formación con personas jóvenes en colegios, en escuelas, donde lo que les decimos a los chicos, a las personas más jóvenes, a los niños, que piensen primero en lo que significa cada uno de los conceptos que defendemos, ¿no? ¿Qué es la vida, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué defendemos la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué estamos en contra de la muerte provocada? ¿No? Pensamos en qué es el aborto, tratamos de llevar esa realidad, pero utilizando la lógica. Yo siempre les digo que todos los niños nacen tomistas, porque el tomismo es precisamente esa realidad, esa aprehensión de la realidad, y todos, sin importar si somos médicos, si somos abogados, si no lo somos, no hay que ser grandes genetistas para defender la vida. Yo creo que todos tenemos en nuestra naturaleza, infundida por gracia de Dios, la razón, la luz para ver la verdad. Entonces, lo primero es formarnos respecto a la lógica, respecto a preguntar, hacer preguntas a los chicos, porque yo creo que hay una sed de justicia que, como te decía, no es mala, pero que está mal encaminada producto de esa propaganda. Entonces, hay que aprovechar esa sed de justicia, ese amor por el conocimiento que tienen los jóvenes y encaminarla correctamente hacia la verdad. Me encanta lo que acabas de compartir. Creo que le va a ser muy útil a esta maestra y a todos los amigos que sean padres, sean sacerdotes, maestros, todos los que quieran compartir la información. Ya saben que pueden ir a las redes sociales de Latinoamérica, Provida Latinoamérica, para encontrar ejemplos de cómo comunicar la verdad con seguridad, de una manera que convenza, siempre con caridad y con paciencia. Y sí, de la forma socrática que acabas de describir, que es hacer preguntas, que la persona misma busque dentro de sí la respuesta que ya existe. Bueno, te quiero hacer una pregunta, aunque creo que ya la has contestado con tu explicación que acabas de darnos, pero me gustaría preguntarte en concreto, porque una crítica que se nos lanza a los Provida muy comúnmente es que somos Provida por religión. Es nuestra religión la que nos lleva a defender al no nacido. ¿Tú cómo contestas a esa acusación? Te lo pregunto porque, bueno, curiosamente que también en Estados Unidos el movimiento Provida, no todos son cristianos, pero la gran mayoría.
pero también en el tiempo de esclavitud aquí en Estados Unidos, la lucha en contra de la esclavitud, la mayoría, si no casi todos, eran cristianos los que luchaban en contra de la esclavitud. Ese es un dato que muy pocos saben. Entonces, es la misma crítica que se nos lanza a nosotros, se le puede lanzar a ellos, pero creo que la respuesta es evidente, pero quiero que tú nos expliques cuál es la respuesta que tú das, Catalina. Bueno, a mí me parece una pregunta muy buena y me parece que hay que hablar de esto. Estas acusaciones no solamente buscan, son ad hominem, son falacias ad hominem, ¿cierto? Es decir, que atacan a la persona y no al argumento. Entre otras cosas porque el argumento que nosotros damos como cristianos es un argumento que no es solamente teológico, sino que es de derecho natural. Vemos que la defensa de la vida o, por ejemplo, el aborto como tal no solamente es penado en países católicos o en países cristianos, sino que también es penado en todas las sociedades, incluso a lo largo de la historia de esos eventos. Entonces es una constante del hombre de entender que dar muerte a un inocente está mal. Claro, está mal. Entonces por eso se pena, ¿no? Yo creo que hay que decir que esto es de derecho natural, pero además yo quisiera resaltar que como católica que soy, yo sí lo hago siendo católica y siendo católica racional, ¿no? Yo creo que hay que recordar que la doctrina de la Iglesia Católica nos llama a la defensa de la vida porque hay una noción de justicia que está allí y esa noción de justicia no es irracional, es completamente argumentada, es racional, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decir públicamente que somos católicos, que somos cristianos, que defendemos la vida por razones teológicas, por razones filosóficas y por razones de derecho natural. Y creo que eso es importante porque en buena medida, por lo menos en nuestra región, en Latinoamérica, hemos visto que esta ofensiva contra la vida de estas ideologías y de algunas organizaciones, principalmente feministas, intentan llevarnos al campo de ellos. Y de hecho ha sido reconocido por organizaciones en Colombia que buscan eliminar del debate público el debate religioso acerca de la defensa de la vida. Como digo, el debate religioso es importante, no se limita a eso, pero creo que cuando estas organizaciones nos llevan al campo de ellos, estamos, digámoslo así, cediendo en algunas cosas en las que no tenemos que ceder, porque nosotros sí somos racionales, aunque seamos religiosos, porque la religión no es contraria a la racionalidad. Entonces, en ese punto creo que es importante resaltar nuestros principios cristianos, que además son las bases de nuestra sociedad, y que el debate sí puede tener asuntos científicos, asuntos de derecho, podemos discutir alrededor de todos esos puntos, pero el mensaje central no es cuándo empieza la vida o cuándo termina o quién debe decidir sobre la vida, sino el mensaje central es el siguiente. ¿Debemos proteger una vida inocente? ¿Sí o no? ¿Está bien castigar a quien procura la muerte de un inocente? Eso es un debate filosófico y moral. Ese es el centro de nuestra discusión. Entonces, yo creo que la religión nos da muchas herramientas también, así como la filosofía, para pensar en esta pregunta y tratar de responderla, por supuesto, atendiendo a nuestros principios cristianos. Además, que nos da la fuerza para ir contracorriente a veces, para enfrentarnos a los Goliat, sí, porque el pueblo colombiano, el pueblo en Latinoamérica es pro vida, pero también se tiene que enfrentar con grupos que tienen muchísimos fondos para poder lanzar estas campañas de mercadotecnia con tantos engaños, la industria del aborto, todo esto. Se enfrentan ustedes a unos Goliat también aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, pero Dios nos da la fuerza, el Espíritu Santo nos da esa fuerza, ese valor y las palabras para luchar contra esta injusticia, porque sabemos que es una batalla espiritual.
Lo has explicado de una manera tan hermosa. Te agradezco muchísimo. Ojalá los amigos que nos vean repitan el programa y vean otra vez tu explicación para que lo tengamos muy claro de qué manera debemos de explicarlo y también entenderlo principalmente. Catalina, te quería preguntar también sobre los proyectos actuales, la manera que podemos apoyarles. Si tienen ustedes alguna iniciativa que debemos de conocer para poderles apoyar, poder llevar más por todo el mundo la información que ustedes están creando para la defensa de la vida. Cuéntanos cómo podemos participar. Bueno, pues como te decía, Provida Latinoamérica tiene asiento en prácticamente todos los países de nuestra región. Nuestra principal herramienta en este momento son los medios como YouTube, los canales, el canal de YouTube que los invito a conocer, que se llama Provida Latam. Allí nos pueden encontrar en YouTube. También en Instagram estamos con el mismo diminutivo Provida Latam. Y estamos haciendo distintos proyectos. Como te decía, todos los primeros sábados de mes estamos haciendo vigilias de oración completamente pacífica, todos los primeros sábados del mes frente a clínicas de aborto en nuestra región. También tenemos proyectos productivos para ofrecerle alternativas a las mujeres, a las mamitas que se encuentran con un embarazo inesperado, principalmente en Cartagena de Indias, donde tiene asiento nuestra fundación. Y allí también realizamos obras de formación con comunidades vulnerables para fortalecer a la familia. También tenemos proyectos de formación a jóvenes en colegios y demás. Y digamos, la forma en la que se pueden contactar con nosotros, si quieren conocer, si quieren ser parte también, siempre tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran colaborar. Y lo hacemos a través de nuestras redes sociales o a través del correo electrónico providalatam, terminando en m, providalatam@gmail.com, y a través de ese correo podemos contactarnos para que ustedes conozcan los proyectos que tenemos y quieren involucrarse. De cualquier modo, hay muchísimas formas de involucrarse con voluntariado, con aportes económicos, con aportes intelectuales, por ejemplo. Lo que ustedes quieran aportar, todo es bienvenido para esta lucha. Gracias, Catalina. Vamos a colocar tu información, la información de Provida Latinoamérica, en redes sociales, en nuestra página de Facebook, en Informe Provida, para que la busquen ahí, amigos. Te agradezco tu tiempo el día de hoy. Ha sido una bendición muy grande escucharte, Catalina. Felicidades por su gran labor y la labor de todos tus compañeros. Amigos, esto ha sido otro episodio más de Informe Provida, y acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.